Sean todos bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile. Por primera vez en varios días no vamos a partir hablando de la guerra de aranceles. Hay buenas noticias, esperemos que se mantengan. Se las vamos a contar en el segundo bloque del programa, porque ahora vamos a partir por un tema que va a marcar la agenda económica, política y de pesca, porque el martes la Sala del Senado va a votar la famosa ley de fraccionamiento. En general, se aumentan cuotas para los artesanos y se reduce para la pesca industrial. Hay muchas pesquerías, son distintos porcentajes dependiendo de la zona del país, y todo lo explica en la siguiente nota Natalia Muñoz. Semana clave para la pesca chilena. Este martes se votará en la Sala del Senado la ley de fraccionamiento, que ya ha causado polémica entre la industria y los gremios artesanales. Distribuye los recursos entre el sector artesanal e industrial. Nosotros creemos que es un proyecto muy importante porque restablece una equidad en la distribución. Hay una diferencia importante aún en la pesquería de la merluza. Efectivamente, la posición de la Cámara y del Senado ahí tienen un amplio espacio de diferencia. La iniciativa busca generar cambios en el fraccionamiento en 18 pesquerías, reduciendo las actuales cuotas de captura del sector industrial. Para mí es fundamental que la pesca artesanal recupere su dignidad, que haya una distribución más justa de los recursos pesqueros, y por eso me lo voy a jugar para que se apruebe en la Sala del Senado que un 70% de la merluza vaya a cuota de la pesca artesanal y a lo menos un 30% del jurel, también para consolidar lo que hemos ganado y avanzado en materia de jibia. Se ha logrado un consenso, yo diría, en la gran mayoría de las especies respecto a la cuota que le corresponde a la pesca artesanal y a la pesca industrial. Es probable que en cuanto a la merluza, puede que el acuerdo que se esté logrando en el Senado no satisfaga lo que venía de la Cámara de Diputados, y en tercer trámite ese aspecto en particular pueda terminar en una comisión mixta. Parte de lo que llega a la sala es así. Se aumenta la fracción del jurel en pesca artesanal a 15% y la merluza a 43%. La jibia, por su parte, queda con una fórmula dinámica en que si la industria demuestra que se puede extraer ese 10%, la cuota se aumentará al doble, mientras que la reineta tendrá su primer fraccionamiento, dejando solo 10% para la industria. Cada región tiene su propia realidad. En las regiones de Coquimbo y Atacama no tenemos un sector industrial fuerte. Por el contrario, la industria se abastece de la pesca artesanal. Existe un círculo virtuoso. Y por eso en especies como el jurel, la sardina española, la anchoveta y la jibia queremos una fracción mayor. La situación del jurel, que generó un cambio absolutamente distinto a consecuencia de que la ORP dictaminó un incremento bastante significativo de la cuota nacional, sin dejar de señalar que el jurel en la cuenca del Pacífico y Chile es el que participa mayoritariamente en sus volúmenes de captura. Este incremento de parte del 25%, abre un espacio para discutir, y que fue lo que se señaló en la sala, qué se va a licitar en definitiva. La actual ley Longueira continúa siendo polémica. Aprobada en 2013 desde la gran industria, indican que ha otorgado certidumbre. Actualmente acusan que la ley podría provocar desempleo y déficit recaudatorio, ya que disminuye la recaudación de las compañías pesqueras. Se están cambiando reglas del juego que estaban estipuladas hasta el año 2030 y con las cuales se realizaron inversiones en el sector industrial, sector que genera una gran cantidad de empleo y empleo de calidad. No hay que olvidar que hoy día la pesca genera el 15% de las exportaciones del biobío, por lo tanto es una acción económica muy relevante. Hacemos un llamado al Senado y al Congreso en general a mantener las reglas del juego en forma estable. Lo que propone el Ejecutivo es compensar el déficit con las licitaciones, lo que según el sector afectaría la inversión, en un debate que podría convertirse en ley, aunque algunas especies como la merluza podrían pasar a comisión mixta. Revisemos en la siguiente gráfica cómo quedó la propuesta de fraccionamiento que debe votar el Senado el martes. Estos son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, en la primera línea está la anchoveta, principalmente en el norte de nuestro país. Aquí, ¿qué es lo que hay? Actualmente, la parte artesanal pesca hasta el 16% de la anchoveta y la industrial 84%. ¿Qué es lo que se propone? Que la artesanal tenga entre el 50 y el 80% y que la fracción industrial tenga el 50 y hasta el 20%. Aquí entonces tenemos una reducción importante que se propone en la Comisión de Hacienda del Senado. Eso obviamente ha traído bastante discusión.
Eso por el lado de la anchoveta. Pasamos ahora a otra pesca muy polémica, pero también muy importante para nuestro país. El jurel, específicamente en la zona del Biobío. Actualmente, los artesanos pueden pescar hasta el 10% y la industria el 90%. ¿Qué es lo que se propone? Aumentar a 25% la cuota para los artesanos y que la parte industrial se reduzca hasta el 75%. Son muchas las pesquerías, incluso una misma pesca tiene distintos fraccionamientos dependiendo de la zona del país. Bueno, esto es lo que tiene entonces que votar el Senado mañana y que nosotros queremos seguir analizando porque en la industria no solamente están preocupados del fraccionamiento tal como lo estamos presentando ahora, sino que también qué es lo que pasa cuando se aumenta la cuota permitida para pescar y eso eventualmente puede llevar a nuevas licitaciones. Hay quienes dicen que esas nuevas licitaciones van a aumentar tanto el royalty que puede dejar fuera de competencia a nuestro país con respecto a otros mercados. Lo analizamos ahora junto al economista y presidente de Gerens Consultores que precisamente hizo un estudio para los industriales del Biobío. Ahí lo vemos a Patricio Arrau que nos acompaña en Agenda Económica. Patricio, gracias por estar en CNN Chile. Hola Nicolás, muchas gracias por invitarme a conversar de estos temas. Patricio, usted estuvo en la Comisión de Hacienda del Senado hace algunas semanas y presentó un informe. En ese informe el mensaje principal es que un aumento a prácticamente el doble del royalty es uno de los principales problemas que podría tener este proyecto de ley. ¿Se sostiene todavía ese análisis que usted hizo? Bueno, efectivamente, ese análisis fue respecto a lo que había aprobado hasta ese momento. La Comisión de Hacienda hizo algunos cambios. En ese momento el Ejecutivo proponía una licitación durante los 2 años, lo que presentó en la Comisión, de hasta el 15% del incremento de la cuota global. Eso significaba en realidad una caída en las toneladas que la pesca industrial podía capturar, especialmente me refiero a las LTPA, y un incremento muy significativo en la cuota de los artesanales. Lo que ese análisis sostiene, Nicolás, es que hay que tener mucho cuidado y cuando uno planifica estos proyectos tiene que ponerse algunas condiciones de borde. Y es, por ejemplo, nosotros en materia de jurel en la región del Biobío hemos estado viviendo un proceso de industrialización muy maravilloso, lo que quisiéramos hacer en todo Chile, que la captura de materia prima, en este caso la captura del jurel, en lugar de irse a producir harina de pescado, que es otro producto primario de exportación de bajo valor agregado, se vaya a consumo humano, que es un segmento que genera mucho más empleo, genera más valor agregado, más impuestos, más empleo de buena calidad. Básicamente este proyecto del Ejecutivo no contemplaba estos bordes, sino que está generando una caída muy significativa de la pesca industrial y un incremento muy significativo de la pesca artesanal. Básicamente lo que sostuvimos es que hay que tener mucho cuidado con las licitaciones generan una distorsión, generan un impacto en el impuesto específico y el actual royalty que se paga, que es el derecho de uso de pesca, que está 9,7%, con esta propuesta del gobierno se iría a un 22%. Es muy difícil competir a nivel internacional y global si es que eso se compara con los royalties que tienen a nivel internacional las compañías que compiten con los industriales chilenos. Ustedes pusieron distintos escenarios, uno el que usted menciona, que se podría llegar hasta 22,5%, pero lo situaron también en un promedio de 18,5%, prácticamente casi el doble de lo que hay actualmente. ¿Eso entonces se mantiene con los cambios que hubo en la Comisión de Hacienda y qué es lo que debe votar mañana el Senado? No, aquí lo que ocurrió en la Comisión de Hacienda es que básicamente se mantuvo un fraccionamiento del 75, el fraccionamiento en el Biobío baja de 90 al 75 para los industriales, sube de 10 a 25 para los artesanales. Eso significa que los artesanales van a incrementar su capacidad, su cuota de captura en tonelada en un 213%. Dado que la OROP nos permitió incrementar en 25% la cuota jurel, que es muy importante. Tenemos una industria jurel sana que está creciendo, pero al mismo tiempo se hace este fraccionamiento.
los industriales crecen solamente un 6%, contra un 12,13%. Entonces, lo que nosotros lo que se propuso en la Comisión de Hacienda por los senadores de oposición es que se licitara solamente el incremento que pudiesen tener los industriales respecto al año 2024. El Ejecutivo quería licitar el monto total de incremento de la cuota global que corresponde a los industriales, previo al fraccionamiento. Lo lógico es, posterior al fraccionamiento, si los industriales van a crecer hasta un 6%, a lo más debiera ser eso. Pero lo que quedó al final, porque el Ejecutivo no aceptó esa propuesta, que quedó rechazado el artículo de las licitaciones y por lo tanto a votación mañana va la recomendación de la Comisión de Hacienda de no aprobar las licitaciones. Si no se aprueban las licitaciones y los industriales crecerían un 6% y los artesanales crecerían un 213%. Las licitaciones en este proyecto solamente tienen un solo propósito, que ha sido compensar las eventuales pérdidas que va a tener el Estado, porque al bajar el fraccionamiento industrial recolecta menos por impuesto específico y de esa manera quiere compensar con las licitaciones. Bueno, nosotros hemos demostrado también que con apenas 36.000 toneladas de licitaciones, eventualmente el primer y segundo año se podría compensar este caso. El gobierno quiere muchísimo más, quiere licitar la totalidad del incremento de la cuota industrial prefraccionamiento, y lo que hay que hacer es eventualmente postfraccionamiento, aunque lo ideal es no licitar. Lo ideal es dejar la discusión de las licitaciones, que ocasiona muchos problemas para el próximo proyecto que viene desde la Cámara, y en esta ocasión no hacer licitaciones. Eventualmente, entonces, si se rechaza esta licitación, este aumento proyectado para la cuota de Jurel se distribuiría, me imagino, que de acuerdo a las cuotas históricas que hay, al menos en la división industrial. Claro, pero como se aumenta el fraccionamiento de los artesanales y se reduce lo industrial, la cuota de los industriales que sería solamente un 6% y los artesanales que serían un 200% de su cuota. Lo que va a ocurrir, si aprueba así el Senado mañana el informe de la Comisión de Hacienda, es que esta materia va a tener que llegar a la tercera trámite en la Cámara de Diputados y, si no hay acuerdo, a una comisión mixta para resolverlo. Nosotros hace algún tiempo conversamos con el presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval, y él mencionaba que también, más que el fraccionamiento en sí, está enfocado en el tema de las licitaciones. Y algo muy importante que decía, si se comprometieron inversiones a 30 años y se cambiaron las reglas a mitad de camino, puedo estar equivocado en los años, pero el punto es el mismo, esto es un cambio en las reglas del juego que desincentiva inversiones, sobre todo de actores internacionales. ¿Usted comparte ese análisis? Por supuesto, lo que ha ocurrido en los análisis que hemos hecho sobre el sector pesca es que normalmente se piensa que el sector pesca es el sector de harina de pescado. Y ahí en ese caso, efectivamente, si los artesanales, lo que pesquen los artesanales de Jurel se llevan a las plantas de harina de pescado y se pueden procesar. Sin embargo, cualquier reducción de la cuota industrial que está yendo hoy día a consumo humano, me refiero a congelados, eventualmente con la merluza también. Los dos productos que están más industrializados son el Jurel, que es congelado de consumo humano, conservas de consumo humano, que dan más valor agregado, mejor empleo. Cualquier reducción de la cuota industrial va a terminar siendo pescada por los artesanales y va a terminar yendo a la harina de pescado. Todo este proceso de industrialización, donde se ha incrementado mucho la captura hacia el consumo humano, incluso a las exportaciones. Nosotros estamos exportando congelados de Jurel a África y a varios otros países de Latinoamérica también. Todo eso se va a reducir y vamos a terminar exportando harina de pescado, que genera mucho menos empleo. El empleo que genera el segmento consumo humano es de 6-1 relativo al de harina de pescado. Entonces, mi crítica un poco al Ministerio de Economía es que debió haber hecho los análisis de impacto y debió haberse puesto bordes de mantener el desarrollo industrial que hemos estado teniendo en la región del Biobío, tanto para el Jurel como para la merluza, y esos tienen que ser los límites. No es posible que se haga un proyecto y se
envíe un fraccionamiento que va a abortar un proceso de industrialización o que incluso va a cerrar una empresa que es la que procesa la merluza, puesto que la merluza no puede ir a harina de pescado, solo va a consumo fresco o a procesamiento industrial que genera mucho más valor agregado. ¿Tiene alguna estimación en cómo puede impactar en el PIB de la región el proyecto de fraccionamiento tal como está? Recordemos, de artesanales se sube de 10 a 25% en el caso del Jurel para el Biobío y la zona aledaña, y para los industriales se baja de 90 a 75%. ¿Cómo impacta en la economía de esa zona este eventual cambio? Bueno, no he hecho el cálculo preciso que me menciona. Es posible, lo que sí es posible es observar que el valor agregado o el EBITDA que generan los segmentos de consumo humano relativos a los de harina de pescado son muy distintos, muy superiores, y por lo tanto aquí se va a perder mucho empleo de buena calidad. Además del Jurel, en el caso de la merluza, la empresa que procesa la merluza para hacer congelados y apanados de merluza, tiene un empleo en 70% de mujeres con muy buenos salarios. Esos puestos se perderían si es que no se mantiene el fraccionamiento para la merluza, que salió de la Comisión de Pesca del Senado. Ahí hay senadores que han pedido reducir ese 57% que tendría la industria y con el que permitiría sustentar estas empresas de alto valor agregado al 30% solamente. En ese caso, las empresas no pueden sobrevivir. Entonces, me ha llamado mucho la atención al estudiar este sector que el Ministerio de Economía, que debería estar preocupado del desarrollo, del interés general y sobre todo del proceso de encadenar nuestras materias primas hacia mayor valor agregado, que es lo que siempre hemos querido en Chile, no haya sido considerado en este proyecto y aún insista sin hacer los análisis respectivos. Patricio Arrau, economista y presidente de Genes Consultores, muchas gracias por analizar esta votación que vamos a ver este martes en la sala del Senado y eventualmente cómo puede seguir el proyecto en instancias posteriores. Que esté muy bien, buena semana. Muchas gracias a ti, Nicolás. Buena semana para ti también. En la agenda económica del martes les tendremos las novedades en la sala del Senado de este proyecto. Hacemos la pausa, al regreso hablamos de que se termina un cepo muy importante en la economía de Argentina. Y además, ¿qué es lo que pasó con el feriado irrenunciable para el viernes? ¿Hay o no? Se lo contamos al regreso. El fin de semana conocimos que la Casa Blanca determinó por ahora que no haya aranceles desde Estados Unidos a los productos chinos muy importantes para fabricar todo tipo de dispositivos tecnológicos como smartphones, tablets, smartwatch y otros. Eso llevó a que gran parte de las bolsas mundiales cerraran al alza. Por ejemplo, yo les cuento que el IPSA de Santiago subió 1,90%, la bolsa de Nueva York pasó lo mismo, el Dow subió 0,78%, el S&P 0,79%, la bolsa de Londres, por su parte, subió bastante, 2,14%, y el DAX de Frankfurt subió casi 3%, demostrando entonces que al menos no hay tan malas perspectivas como la incertidumbre de los últimos días. Incluso se habla de que también se está pensando en eximir de aranceles a partes de autos. Esas son buenas noticias, pero obviamente acá no vamos a cantar victoria. La guerra arancelaria se mantiene, al menos entre países, entre Estados Unidos y China, sigue fuerte. 145% le aplicó a Estados Unidos a China y al revés, China le aplicó desde el viernes 125% a Estados Unidos. Y además, el dólar en nuestro país cayó a 967. Y seguimos hablando de dólar porque ya no existe más el famoso cepo cambiario que ha marcado la economía de Argentina hace aproximadamente 15 años. Un nuevo préstamo del FMI para llenar de reservas el Banco Central permitió esta medida. Pilar Gutiérrez nos cuenta de qué se trata el cepo, los efectos que podría tener en el corto plazo y también cómo impacta esto a la oleada de argentinos que vienen a comprar a Chile. Han terminado de romper el último eslabón de la cadena que mantenía nuestra economía nacional atada al piso hacía ya 15 años. Desde este momento, eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina
para siempre. Así de claro, el presidente argentino Javier Milei puso fin a la restricción de compra de dólares a la que estuvieron sujetos los ciudadanos del país los últimos años. Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo préstamo de 20.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 millones estarán disponibles este año. Esta recapitalización del Banco Central lo que implica es, esencialmente para la gente es tener una moneda más sana y continuar y acelerar el proceso de desinflación. Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones. Es uno de los efectos que proyectan tendrá el fin de la restricción de compra de divisas. Con el cepo, las personas podían adquirir como máximo $200 al mes. Ahora la compra será ilimitada a través del débito bancario y se termina también el impuesto a la compra en el mercado oficial, aunque sigue vigente para el turismo y consumo con tarjeta. Además, se fijó un límite para la flotación del tipo de cambio. Cada dólar estará entre 1.000 y 1.400 pesos. El tipo de cambio sube un poco con respecto a lo que está en el oficial. El oficial había cerrado con 1.100 la semana pasada. Uno espera, por lo menos los analistas, generar como un consenso que se puede mover más cerca de 1.200, un pequeño salto en el tipo de cambio. Pero ojalá más allá de ese ajuste en nivel, que el tipo de cambio ojalá no sufra demasiadas fluctuaciones. Y a medida que vaya normalizándose del todo el mercado cambiario, que es un proceso que por ahí lleva un poco más de tiempo, todos esos tipos de cotizaciones van a empezar a reducirse, los spreads van a prácticamente desaparecer algunos de esos mercados. En el marco que uno está pensando, que se va a dar un marco en el cual uno pueda comprar y vender dólares de manera libre. Y es que con los obstáculos surgieron mercados cambiarios paralelos. El cepo comenzó en 2011 con el gobierno de Cristina Fernández y las restricciones fueron variando en los periodos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. La medida buscaba mejorar las reservas del Banco Central al vender menos divisas y evitar la fuga de capitales. Sin embargo, afectó en la inversión. Se va a reducir la incertidumbre y eso es muy positivo. Y si miramos qué es lo que está pasando, para mí hay dos temas que son importantes. Uno es que va a colaborar para solidificar el Banco Central. El gobierno hizo un trabajo fenomenal. Yo creo que ya saneó el 90% del balance del Banco Central y ahora con el acuerdo con el Fondo Monetario le va a permitir ingresar reservas al Banco Central para poder tener 100% saneado. Eso es muy bueno y eso va a permitir que la inflación a mediano plazo siga bajando a niveles mucho más bajos que los actuales. Considerando que esa disminución de la inflación será gradual, los expertos prevén que seguirán llegando argentinos a Chile para hacer compras. Yo creo que eso va a seguir estando por un tiempo más. Argentina está caro en relación a Chile, con lo cual en el mediano plazo o en el corto plazo eso va a seguir ocurriendo. Veremos qué pasa en un tiempo más, a ver cómo se va acomodando el tipo de cambio. En general, los economistas ven el fin del cepo como una muy buena noticia para Argentina. Eso sí, advierten de posibles efectos adversos que puede tener a corto plazo, como una devaluación del peso. El efecto que pueda tener esto en la inflación, si hay un ajuste del tipo de cambio y hay incertidumbre con lo que pueda pasar en las próximas semanas con el tipo de cambio, se pueda seguir subiendo, por ejemplo. El riesgo es el efecto inflacionario. Sin embargo, el control de las otras variables macroeconómicas podría en el mediano plazo mantener controlada la inflación. Habrá que esperar y ver cómo se normaliza el mercado cambiario con las nuevas reglas. En la primera jornada sin el cepo, el dólar oficial se cotizó en torno a los 1.230 pesos y el dólar blue en 1.280. Bueno, y finalmente este Viernes Santo no será irrenunciable para el comercio. Simplemente no hubo respaldo del gobierno ni tampoco el tiempo legislativo para poder eventualmente haber aprobado esa iniciativa. Pero ya es un hecho que el feriado del Viernes Santo no va a ser irrenunciable. Y no lo va a hacer por dos razones fundamentales. Primero, porque el oficialismo no tuvo la capacidad de convencer a su gobierno que le pusiera urgencia o patrocinar el proyecto. Y en segundo lugar, porque no tuvo unanimidad en las bancadas parlamentarias. Nosotros, al menos nuestra bancada, era la idea de avanzar, pero no hubo voluntad de todos y, como digo, principalmente del gobierno, que no pudo, el oficialismo no supo convencer a su gobierno que le pusieran urgencia o prioridad. De esta forma termina la agenda económica PM de este lunes. Sigan acá en CNN Chile.